Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video veremos cómo saber si tengo ansiedad social, 15 cosas que solo entienden las personas con ansiedad social. Las personas que te rodean hablan, ríen y se divierten, pero tú no puedes obligarlos a participar. Tengo ansiedad social. Incluso si te sientes solo, debes saber que esta situación es más común de lo que crees. Se estima que alrededor del 7% de la población sufre algún tipo de trastorno de ansiedad social. Sin embargo, usted enfrenta desafíos únicos y estos son los más comunes que entienden las personas con trastorno de ansiedad social. 1. ¿Te gusta la comunicación virtual? Parece que podemos comunicarnos muy bien a través de mensajes de texto o redes sociales, pero no podemos encontrar esas palabras en la vida real. Es mucho más fácil comunicarse cuando no tienes que hacerlo en persona y no entiendes por qué sucede. 2. Solo tengo 1 o 2 amigos y no quiero más. Incluso si disfrutas estar con estos amigos, está bien si no los ves con frecuencia. Te han invitado a un evento social, pero normalmente no vas y te disculpas por no poder asistir. Solo quieres estar con ellos cuando eres una minoría. 3. Después del almuerzo, voy a trabajar. No porque sea barato, sino porque necesitas una excusa para no comer con tus compañeros. Si te invitan a la hora feliz, inventa una excusa para no asistir y no los vuelvas a invitar. La gente piensa que eres antisocial, pero en realidad estás asustado y no puedes explicar por qué. 4. No puedes unirte a la conversación. Incluso si tiene algo bueno que aportar a la discusión, tiene miedo de que alguien critique su contribución o la considere inútil. 5. Experimentarás un ritmo cardíaco rápido, sudoración y dificultad para respirar. Esta es una respuesta física al miedo y no puedes controlarla. Seguro que todos los que te rodean notarán esta reacción física y te harán querer salir aún más de la situación. 6. Me siento intimidado cuando hay demasiada gente a mi alrededor. Todos los sonidos, luces, olores y movimientos son entradas y no podemos procesarlos ni filtrarlos todos. Parece que te bombardean con demasiadas cosas a la vez y como resultado entras en modo de escape y buscas una salida a la situación. 7. Cuando varias personas hablan, se silencian. Estás entrando en una zona segura, al menos temporalmente. Renuncias a todo y la gente que te rodea se confunde por tu comportamiento. A veces, incluso si quieres ser parte de la experiencia social, es posible que piensen que eres grosero o descortés. 8. Te preocupas demasiado por tu apariencia. Siempre sientes que todos te aprecian y te aprecian por tu apariencia. La mayoría de las personas tienen sus propios problemas y prioridades y no se preocupan por sí mismas, pero incluso si momentáneamente se dan cuenta de que su forma de pensar es irracional, no pueden aceptarlo. 9. Construye tu vida social en torno a tu familia. Ellos te conocen y puedes identificarte porque creciste con ellos. Pero cuando tu hermana trae a su novio, lo evitas y pasas más tiempo en la cocina con tu madre u otros hermanos. 10. Tener mascotas propias, principalmente perros o gatos. Puedes cuidar a estos animales de forma segura, hablarles, abrazarlos y formar un vínculo emocional que no puedes tener con los humanos. 11. Puedes evitar a las personas a propósito. Por ejemplo, es posible que veas a alguien que conoces desde lejos, pero haz todo lo posible por permanecer invisible. Sin embargo, si él te ve y se acerca a ti, tendrás una conversación muy breve y le indicarás que tienes una reunión y que estás listo para comenzar. 12. Me imagino el peor de los casos, aunque sé que nunca sucederá. Estas acciones solo sirven para aumentar los niveles de ansiedad y la necesidad de un aislamiento continuo. Nuevamente te das cuenta de que tus pensamientos son negativos, pero no tienes las herramientas para detenerlos y pensar en las cosas positivas de tu vida. 13. Entro en pánico cuando escucho un golpe en la puerta o cuando suena el teléfono. Entro en pánico cuando mi teléfono suena a horas intempestivas. Lo mismo ocurre si alguien llama a tu puerta y todavía no estás vestido. Si los demás se ríen de ello, te sentirás deprimido porque estás convencido de que te juzgan por tu apariencia o porque eres perezoso, porque no estás preparado para el día. 14. Siempre parece cansado. No porque estés ocupado, sino porque vives en un constante estado de estrés. La ansiedad crónica te hace sentir cansado y te hace pensar en el sueño como un escape. Número 15.
Quieres que los demás te comprendan, pero no puedes explicarlo. No querrás mostrar tanta debilidad por miedo a ser criticado o criticado en silencio. De hecho, la mayoría de las personas son compasivas y comprensivas. Si lo dejas, el miedo siempre parece interponerse en tu camino. ¿Tienes ansiedad social? ¿Cuál de las siguientes se aplica a usted? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Gracias por tu visita. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Haga clic en el botón de suscripción y en la campana de notificación para ver videos semanales como este.